Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Adrián. Estoy cursando el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica en el Instituto Politécnico Nacional. Y este video es específicamente para una materia que se llama máquinas térmicas. Aquí, en esta materia, vemos pues ciertas máquinas, mecanismos que están más que otra cosa enfocados en el manejo de la energía y cómo aprovecharla. Pero parte de la educación integral que nosotros debemos de llevar, pues es también cultivar nuestras pasiones. Este video tiene el objetivo principal de exponer esas pasiones que a nosotros le dan sentido a nuestro, más que nuestro aprendizaje en nuestra vida. Y bueno, a pesar de que tengo varias, voy a limitarme a hablar de una a la que le he invertido la mayor parte del tiempo en este, pues ya prácticamente año que llevamos en el confinamiento. Mi pasión, de lo que voy a hablar hoy, es por supuesto del ajedrez. Y vamos a ver por qué. Vamos a empezar, pues, primero viendo, bueno, antes de que empecemos a hablar de todo lo que es, qué es lo que encierra este extraordinario juego, toda su riqueza, primero empecemos desde el principio y quiero platicarles cómo es que yo llegué al ajedrez o el ajedrez llegó a mí. Yo considero que yo llegué a él hace algo así como unos 10 años, cuando mi hermano y yo éramos apenas pues, unos niños entre 10, precisamente 10 años, súper hiperactivos, muy inquietos, no había manera de dejarnos sentados 5 minutos y para evitar que destruyéramos media casa, pues mamá logró convencer a uno de nuestros vecinos, un chico también sumamente inteligente, de que nos enseñara a jugar ajedrez. Pero bueno, pues como era de esperarse, preguntamos aquí, oye, ¿tienes un ajedrez? No. ¿Tienes un ajedrez? No. Y le preguntamos a este chico, bueno, ¿tú sabes jugar ajedrez? Sí, sí sé. ¿Tienes ajedrez? No, porque yo lo aprendí pues por ahí, también prestado, como ustedes. Bueno, ahora una cosa. Yo les enseño a sus hijos de este chavo. Yo les enseño a jugar ajedrez. Bueno, nada más con presión, pues de que traigan un ajedrez para jugar. Y nos aventuramos en un área del centro. Las piezas pues ya nos quedaban todavía hasta avanzando, como el tamaño de nuestra mano. Pero pues para nosotros desde el principio pues llamó la atención, ¿no? Porque pues, las piezas negras, las blancas, casillas, ¿cómo se juega esto? Y este hombre tenía la facilidad de también transmitirte todo aquello que le daba emoción, porque era un chico muy inteligente y también emocionaba muchísimo jugar ajedrez. Entonces empezamos pues de que, a ver, ¿cómo pones las piezas aquí? ¿Cómo pones las piezas allá? Esta captura de esta manera, esta se mueve de esta otra. Y bueno, ya que sabemos lo básico, ahora sí les voy a empezar a enseñar cómo es que hacen toda una partida de ajedrez. Y empezó paso a pasito. Mueve aquí, mueve acá. Por esto, sí, aquí te conviene esta jugada por acá. Entonces, bueno, pues sumamente básico. Nosotros empezamos a jugar entre nosotros. Tuvimos esa fortuna de que siempre tuvimos un compañero con quien jugar. Y bueno, se cumplió el objetivo. Mi madre logró mantenernos 10 minutos sentados en la mesa sin causar ruido y pues bueno, con eso evitó pues muchos tal vez accidentes, no sé. Pero para nosotros ya empezaba a ser una pasión. De pronto, conforme pasó el tiempo, pues ya retábamos a esta persona y pues ya el maestro finalmente fue superado por sus alumnos. Así es como nosotros conocimos el ajedrez, así es como yo aprendí desde niño, jugando con mi hermano y adquiriendo mucha experiencia, pues, a través de algunos pocos de años. Bueno, ahora, permítanme platicarles por qué lo considero mi pasión. Para empezar, el ajedrez es conocido como uno de los juegos más estratégicos de todos. Y es que cada movimiento aquí es vital, desde cómo empezamos, qué pieza elegimos por mover primero, hasta cómo llegamos al objetivo o en qué momento decidimos abandonar el juego y dar por perdida nuestra partida. Es impresionante, de verdad, una de las cosas que más me gusta del ajedrez es que explota nuestra creatividad, explota la creatividad del hombre a, a magnitudes impensables. Nosotros podríamos pensar que una persona ya está derrotada, un jugador ha perdido absolutamente toda posibilidad de ganar una partida y de repente, con un solo movimiento, es capaz de darnos la vuelta a nosotros. Con que nosotros descuidemos una pieza, con que nosotros descuidemos un segundo alguna posición estratégica, es suficiente para que el enemigo pueda darnos la vuelta en el tablero. No sé, que de pasar a tener al rey en la posición perfecta para terminar la partida,
terminamos perdiendo nuestra dama. Usualmente la dama es la base, es el cimiento y a la vez la punta de nuestra espada, de nuestra flecha, de nuestro arpón para terminar las partidas y con perderla, perder la pieza más importante de nuestro tablero, de nuestro juego, puede ser realmente la perdición. Y eso solo con haberla descuidado un segundo. Esa es una de las cosas que más me atraen del ajedrez, que no existe nada justo o injusto. Hay árbitros, sí. Hay árbitros que deciden, según las reglas establecidas internacionalmente, cuando una jugada o un movimiento es legal o ilegal. En caso de que sea ilegal, bueno, pues solamente se regresa. Pero en este juego, en este tablero, no hay cuerpos, no hay faltas, no hay lesiones. Se desprende uno completamente de su envoltura, que es este cuerpo humano, para dejar paso solamente al intelecto, a nuestra creatividad, a nuestro autocontrol y a la forma en que nosotros nos podemos podemos ganar algo tan, no tan simple como el ajedrez. Es decir, nos desprendemos completamente del mundo terrenal para hacer algo así como una divinidad y jugar al ajedrez. Y bueno, es que si hablamos del ajedrez, no estamos hablando solamente de mover piezas, de capturar, de a lo mejor hasta simbolismos. Hablamos de riqueza más allá. Hablamos de riqueza que viene de hace muchísimo tiempo, cientos y cientos de años, que envuelven todo un conjunto de coyunturas, de sucesos que terminarían dándole paso a lo que es el ajedrez como hoy lo conocemos. Vamos a dar un pequeño recorrido, vamos a abordar un avión desde los orígenes del ajedrez hasta hoy y vamos a demostrar qué tan rico es entonces este juego, esta pasión. Tenemos que decir que sí, no es algo preciso. Se cree que empezó en India. Hay gente que dice que empezó en China. Hay gente que dice que empezó todavía más arriba en algunas regiones de la Rusia. En fin, lo más acertado y lo más general es de que fue en Asia. Y lo más probable es de que haya sido en India. Su antecesor, bueno, no, tenemos que saber ahorita que no es el original, no es el juego original. Con el paso del tiempo y con la evolución del mismo juego, pues ha tenido ciertas modificaciones, ha tenido cierta evolución también el juego. Y el original se llamaba Charatunga. Realmente no conozco gente que todavía lo juegue, conozco muchísima gente que juega al ajedrez, pero no conozco a nadie, ni siquiera he visto realmente el tablero de la Charatunga. Yo nunca lo he palpado. Para mí también es como una pequeña leyenda. Y pues más que otra cosa, la Charatunga, la principal diferencia es de que no es un juego estratégico como lo que es realmente el ajedrez. La Charatunga es un juego de azar. Así es de abismal la diferencia que tendríamos entre el hoy y el ayer del ajedrez. No era un juego estratégico. A pesar, pues, de que representaba a bueno, pues la suerte, ahora sí que la suerte, no solamente de dos, sino de cuatro jugadores. En como vemos en la imagen, en el Charatunga no jugaban solamente dos. Había cuatro jugadores. Bueno, tras la conquista de los persas, a lo que fueron los árabes, se extendió el juego de la Charatunga. Se extendió a África, se extendió más a Asia y sobre todo a Europa. Y aquí fue precisamente en esta difusión donde, pues lógicamente, si hay un mundo en expansión, pues todo va a cambiar. Y la charatunga en ese entonces tampoco fue la excepción. La charatunga también fue teniendo variantes de tal manera de que, pues, ¿sabe? Hoy en el 2021, desde el siglo V, más o menos es que se calcula que empezó este juego, pues tenemos cosas totalmente distintas. Y bueno, hablando de lo que es la riqueza del ajedrez, tenemos que tocar la leyenda del ajedrez y los dragones de trigo. ¿Por qué? Pues porque es mundialmente famosa. No, no es cierto. No solamente porque es mundialmente famosa. Hay que saber por qué. Y es que es como si fuese la mitología del ajedrez. Es una leyenda que narra el supuesto origen del ajedrez. Y es que este juego hasta tiene eso, como si fuera una mitología. Eso es algo que me parece increíble. Esta leyenda nos habla de Sheram, un rey allá en la lejana India que había perdido a su hijo en batalla. Por supuesto, el rey estaba derrotado, estaba deprimido, estaba inconsolable, y para amenizar su pena, para evitarla, uno de sus sabios, Sisa, una mañana se le presenta con un juego entre las manos
Y le dice, Su Majestad, he traído un juego que pudiese usted valerle la pena. El rey acepta escuchar al sabio. Sisa le enseña cómo jugar, le enseña cómo mover las piezas. Este juego era el ajedrez. Sisa traía en sus manos un tablero de ajedrez. Después de haberle enseñado todo lo que se puede hacer con el ajedrez, las posibilidades que hay, la estrategia que hay detrás de este tablero y estas piezas, el rey, como muchos de nosotros, queda maravillado y le dice, Sisa, estoy muy complacido con este juego y como agradecimiento te voy a conceder un deseo. Pídeme lo que tú quieras. Si será un sabio y será solamente un rey. Sisa dice, Su Majestad, permítame meditar mi respuesta y el día de mañana usted sabrá mi deseo. El rey acepta, Sisa se marcha del palacio y a la mañana siguiente regresa. Le dice, Su Majestad, sé cuál es mi deseo y vengo a expresárselo. Yo deseo que por la primera casilla del tablero me dé un grano de trigo, por la segunda me dé dos, por la tercera me dé cuatro, por la cuarta me dé ocho, y así hasta terminar con las 64 casillas que tiene el tablero. El rey estaba impactado, pero no por la respuesta, porque el rey pensaba que sería algo, pues, no sé, él pensaba en algo más grande, un barco, algún palacio para el sabio. El rey realmente cuenta la leyenda, que queda indignado por la respuesta del sabio. Y enojado y de mala gana, le reclama al sabio porque piensa que se burla de su bondad por pedir tan poca cosa, como, una, como ir duplicando las semillas de trigo por cada casilla. Es algo que al rey le parecía imposible y en algún aspecto hasta denigrante. Dice, bueno, en fin, está bien, ese es tu deseo, abusas de mi bondad, desperdicias tu oportunidad, de acuerdo, mañana te entrego tu trigo, puedes irte. Le da la orden a su equipo, a los sirvientes que tenía en el palacio, y bueno, ¿cuántos granos tenían que darle? Pues no sabían. Entonces, por diversas razones, terminan pasándose el problema a los matemáticos del reino. Y el rey, sí, Sharam, estaba preguntándole a sus sirvientes muy frecuentemente durante el día, ya entregaron el trigo a Sharam, digo, a Sisa, ya entregaron el trigo al sabio. No, todavía están calculando cuánto es, por qué se tarda tanto. Pasa otro rato, ya le entregaron su recompensa al sabio. Es que todavía los matemáticos no terminan. ¿Cómo puede ser posible? Es que no le pueden entregar algo tan sencillo como unas semillas de trigo al hombre que está allá afuera esperando en el palacio. Sí, ese era realmente un sabio. A la mañana siguiente, el matemático, el jefe de su equipo, de aquellos que se dedicaban a contar en su palacio, se le presenta y le dice, mi su majestad, no le hemos entregado las semillas al sabio. El rey, por supuesto, estaba muy enojado, no se cumplió su orden. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden entregar algo tan simple como si fuera, como, o sea, ¿por qué no pueden entregarle el trigo que le pertenece al sabio? ¿Qué es muy difícil o qué? El matemático poco a poco le explica. Su majestad, no es que no querramos entregarle el trigo al sabio. Lo que pasa es de que no tenemos tanto. ¿Cómo es posible? Agarren, si no tienen aquí en el palacio, tomen un poco de los que están en el almacén. No sé, nuestras bóvedas no van a empobrecer por darle el trigo a este hombre. Le dijo el matemático, Su Majestad, sí van a empobrecer nuestras reservas. Y es que van a empobrecer tanto que no existe tanto trigo en el mundo. Si quieres cumplir su deseo, bueno, pues manda a secar los lagos. Manda a, a derrumbar todos los bosques, manda a secar absolutamente toda superficie de agua, quita todas las casas de tu reino y siembra trigo para que nosotros podamos entregarle al hombre que está allá afuera el trigo que le pertenece. El rey no podía creerlo, por supuesto. Yo tampoco al principio cuando escuché lo que dijo. Y es que bueno, hagamos cuentas de lo que realmente pedía Sisa, el sabio que le entregó el ajedrez.
Y es que, bueno, haciendo la cuenta de cuántos granos de trigo tendrían que haberle entregado a Sisa, está arriba de 18 trillones. Y suponiendo, más o menos en promedio, que un kilogramo de granos de trigo está compuesto por 25.000 granos de trigo, sí se estaba pidiendo 700 737 billones 869.762 millones 948.382 toneladas de trigo. Es decir, si nosotros los pusiéramos en barcos más o menos de 100.000 toneladas, necesitaríamos 3.700.000 barcos. Y si los pusiéramos en filita india, si los pusiéramos formados uno detrás del otro, le darían 17 veces la vuelta a la tierra. Sisa había demostrado que era un sabio y el rey era imposible que le diese lo que estaba pidiendo. Se rumora, hay varias versiones del final de esta leyenda. La más aceptada dice que al no poder pagar, pues bueno, el rey ejecutó a Sisa. Pues vaya forma de terminar con los problemas. Pero bueno, al haber dejado en ridículo al rey y haber inventado un juego tan emblemático, por supuesto, Sisa, al ser un sabio, no se había ganado sus granos de trigo, pero había tenido pase para la historia. Y bueno, si hoy quisiésemos pagarle a Sisa su trigo que le quedaron a deber hace tanto tiempo, pues sería tan sencillo como que juntáramos la cosecha anual de trigo de la Unión Europea, de China, Canadá, Estados Unidos, Rusia, India, de toda esta serie de países que vemos aquí en la presentación, para obtener un total de 708.891.000 toneladas. Y aún así, tardaríamos más de 1.000 años en pagarle a Sisa todo lo que le quedó a deber el rey. Un precio bastante alto por el ajedrez, a mi opinión. Ahora, vamos a pasar a un poco más hacia los registros, dejemos un poco de lado lo que es la leyenda y nos traspasamos a la España musulmana. Recordemos que España fue conquistada por los musulmanes y estos ya traían el ajedrez, no como el que lo conocemos, pero ya tenían los primeros orígenes, ya empezaba a evolucionar el ajedrez y por supuesto hoy o ayer hubiese sido un juego que habría vuelto loco a más de uno. Alfonso X, el sabio, escribe uno de los primeros libros sobre el ajedrez. Ya para en ese entonces, ya cuando lo había escrito, se dice que ya era el ajedrez que hoy conocemos. Tenemos que saber que España en la historia del ajedrez es uno de los países fundamentales, porque en los antecesores el ajedrez no tenía a la pieza más importante que tiene hoy, que es la reina, sino que solamente había piezas no tan poderosas. Se agregaron ciertas variantes, se les permitieron a las piezas tener más movilidad, tener menos limitantes, adquirir otras ventajas y así también algunas otras limitaciones. En general se mejoró mucho más el ajedrez, pero el punto más importante es que se dividió la dama, la pieza más importante del ajedrez. Y este rey, Alfonso X el Sabio, escribe uno de los primeros libros. Y es muy interesante lo que dice. En este libro se menciona que el ajedrez es una herramienta muy útil para la buena convivencia de judíos, musulmanes y cristianos. Recordemos que ahí es donde estaban en convivencia estas ideologías, estos orígenes de personas, lo que son los musulmanes, los cristianos y lo que son los judíos. Y una herramienta que los ayudara a llevarse bien, bueno, pues era algo que definitivamente iban a aceptar, pero no está tan lejos de la realidad hoy en día, porque la FIDE, la organización, la Federación Internacional de Ajedrez, perdón, desde 1904, hoy cuenta con 182 países afiliados. Solamente está por debajo de la FIFA, la Asociación de Fútbol Mundial, y del atletismo, que abarca, por supuesto, a lo que son los Juegos Olímpicos. Es decir, es la tercera organización con más países afiliados a esta. Habrán pasado mucho tiempo, pero ahora no solamente conviven musulmanes y cristianos junto con los judíos, sino convive todo el mundo. Por eso es algo también me parece muy impresionante que a pesar de este origen y de que pasó hace tanto tiempo, sigue uniendo a la humanidad. Hablemos otro poquito de España. Es que España no se queda atrás en este mundo de lo que es el ajedrez. El moderno, por supuesto,
se inventó, como ya lo mencioné, en España, pero no hace tanto tiempo, calcula que fue hace más o menos como unos 500 años. Lo que les decía, se añade la dama, la pieza más poderosa, pero lo curioso de la dama es de que fue sumada al ajedrez en honor a un personaje, a Isabel la Católica. Es decir, cuando nosotros tomamos la dama, estamos tomando realmente el homenaje de Isabel la Católica. Por eso es tan emblemática lo que es la dama, y no es casualidad de que sea la pieza más poderosa. Y vaya lo que es la historia. Ruy López de Segura sería el primer campeón mundial en el ajedrez. Y da la casualidad de que era cercano al corte, es decir, era cercano, que fue en su momento, fue el rey Isabel la Católica. Francia, por supuesto, uno de los países que tanto aportaría no solamente a la cultura europea, sino también a la humanidad, también tuvo su participación en el ajedrez. Y en vísperas de la Revolución Francesa, recordemos que la Revolución Francesa fue uno de los sucesos históricos que más aportaría a lo que es nuestra historia actual, a cómo se formarían nuestras sociedades de hoy en día. En el Café de las Regans, allá que se daban cita a los intelectuales del momento, por supuesto, el ajedrez desde hace mucho tiempo fue uno de los, fue asociado con los intelectuales. Dani, aún me cuesta un poco de trabajo pronunciar su nombre, Dani Pilidor, así se le pronuncia, el campeón de la época, gran músico por supuesto, le daría al ajedrez otra de las frases llenas de significado, no solamente en el ajedrez, sino también por todas las coyunturas que estaban sucediendo en ese entonces. Los peones son el alma del ajedrez, y es que nosotros viéndolos desde un punto estratégico, enfocándonos en el ajedrez, lo que es en el tablero, nosotros podemos juzgar una posición estratégica dependiendo de cómo estén los peones. Lo primero que nosotros tenemos que ver es cómo están posicionados los peones. Y es que son la pieza más sacrificable del ajedrez. Realmente no se le pone mucho enfoque a lo que está diciendo, perdón, a lo que está haciendo el peón, porque solito es indefenso. Es muy difícil que realmente te ataque que solito pueda generar algún peligro. Pero juntos, los peones hacen una especie de cadena, una cadena que es muy difícil de romper y que si tú quieres romperla, que si tú quieres pegarla, tienes de dos sopas. O le pegas desde atrás, es decir, tienes que darle la vuelta a todo el tablero, o sacrificas una pieza. A veces no estamos dispuestos a pagar un precio como una pieza, sobre todo en los finales de las partidas, donde realmente se decide quién gana por el número de peones que tienen. Pues es algo realmente sorprendente cómo la pieza más sacrificable juntas pueden tener tanto poder, pueden representar lo que es el alma del ajedrez. Y algo impresionante, que cuando un peón llega, sobrevive a toda la guerra que se da en medio del tablero y llega al otro extremo, asciende, trasciende a la pieza que quisiese. No sé, un alfil, un caballo, una torre, usualmente puede trascender y ser una reina. Es decir, podríamos tener dos piezas muy poderosas en el ajedrez de nuestro lado al mismo tiempo. Si nosotros lo viésemos desde un punto social, bueno, pues en la víspera de la Revolución Francesa, los peones, los que serían la clase trabajadora, estaban a punto, juntos, de obtener mucho más poder. Es decir, estaban a punto de convertirse en lo que sería una reina. En el avión que estábamos abordando nosotros, bueno, pues tenemos que mencionar a estos dos, a este gran encuentro, lo que sería Bobby Fischer y Boris Spassky. Esto se dio en el año de 1972, es decir, pues ya hace poco ya teníamos siquiera cámaras con qué grabar o con qué tomar una fotografía de lo que estaba sucediendo en el mundo. Y es que estábamos en vísperas de la Guerra Fría. Estábamos a punto de que se presionase el botón que detonaría una guerra nuclear. Las dos potencias, Estados Unidos con Bobby Fischer y Boris Spassky del lado de los soviéticos, tomarían un tablero para disputarse el título a campeón mundial de ajedrez en vísperas de la Guerra Fría. Un soviético contra un estadounidense con países en guerra, ese juego tomaría
un aspecto político, socioeconómico, más allá de lo que es el ajedrez. Es decir, sería un juego simbólico de intelecto, una guerra de intelecto entre la Unión Soviética, los comunistas y los americanos, lo que son los capitalistas. Más dramático no hubiese podido ser ese juego. Y déjeme platicarle que Boris Spassky tenía muchísimo que perder en este juego. Tenemos que saber que después de la revolución rusa, después de la revolución de los bolcheviques, Rusia había quedado totalmente en ruinas. No se podía salvar absolutamente nada. Si los rusos hubiesen querido dedicarse a algún otro deporte, béisbol, natación, fútbol, para poder competir y volver a llamar la atención del mundo para decir, estoy aquí y soy capaz de hacer cualquier cosa, soy capaz de brillar a pesar de todo lo que ha pasado en mi país, pues no hubiesen podido, porque como su economía estaba totalmente destrozada, sus ciudades estaban totalmente en ruinas, construir un estadio para jugar al fútbol habría sido imposible. Eligieron entonces el ajedrez como prácticamente deporte nacional porque era barato y además era un juego de intelecto. Era perfecto para demostrarle que los bolcheviques, que los soviéticos, que los comunistas podían ser tan buenos jugando en un juego intelectual como cualquiera en todo el mundo. Tanto fue así su ambición por llegar a ser los mejores en algún juego y sobresalir ante todo el planeta, que fundaron de las mejores escuelas de ajedrez. La mejor literatura que tenemos de ajedrez está en ruso, porque los rusos fueron pioneros realmente de lo que es el ajedrez. Ellos explotaron muchísimo lo que es toda su estrategia, todas sus jugadas. Vaya, revolucionaron completamente el ajedrez. Tanto así, tan buena fue su doctrina, tan buena fue su educación en el ajedrez, porque todo el mundo jugaba al ajedrez, se daba en las escuelas como si fuese una asignatura más, que por supuesto llegaron a los títulos mundiales y arrasaban todos. Candidato a título mundial soviético, candidato que se volvía campeón mundial en ese año. Hasta que en 1972 nació en el mundo del ajedrez Bobby Fischer, un americano autodidacta que sería la pesadilla para los soviéticos. Boris Spassky, con todo esto como contexto histórico, bueno, pues venía de una escuela pues bastante experimentada, con muchísimo prestigio, y estaban en plena Guerra Fría. Entonces, Boris Spassky tenía todo que perder, pero también todo que ganar. Boris Spassky estaba jugando el duelo más importante de su vida. Defendería su título, la URSS, la Unión Soviética, defendería su título no solamente como campeón de ajedrez, sino también como potencia ante la verdadera, la amenaza de los estadounidenses, porque los estadounidenses no solamente amenazaban con cambiarlos, con destruirlos, sino también con terminar con su deporte nacional que tanto trabajo les había costado sobresalir, que era el ajedrez, y no iban a permitirlo. Boris Spassky, ya siendo antes campeón mundial, fue el elegido para pelear a muerte sobre el tablero contra Bobby Fischer. En una de las entrevistas que da Boris Spassky, dice que él pensaba, estaba totalmente mentalizado a ganar sobre las 64 casillas. Él iba por esas 64 e iba a aniquilar a Bobby Fischer, costase lo que costase. Pero Bobby Fischer era tal vez más inteligente. Bobby Fischer empezó la partida mucho antes de llegar al tablero. Para empezar, bueno, pues cuando Estados Unidos da como candidato a Bobby Fischer comienza negándose a ir a pelear allá a la Europa el campeonato mundial. Por supuesto, Spassky estaba más que listo para recibir al americano, pero Bobby Fischer no. Bobby Fischer se negaba. Y bueno, finalmente lo convencen, va a las ciudades donde se va a disputar estos encuentros. No es como si fuera, no es como un partido, realmente es una organización, una logística más compleja. Y Bobby Fischer, en el primer encuentro que tienen a lo largo de varios meses, porque esto se da a lo largo de varios meses, le gana a Boris Spassky. A Boris Spassky, por supuesto, impactado, les dan un tiempo para que puedan remeditar, reorganizarse, volver a planificarse, para que se dé el segundo encuentro. Bobby Fischer
como desde el principio amenazó con no ir y no fue. Se le dio a Fisher como algo, cuentan algo así como una hora de tolerancia, no llegó, se inició la ceremonia de apertura, no llegó y pues bueno, a Boris Spassky le dieron la victoria por default. Y le dijeron a Bobby Fischer, oye Bobby, ¿es que no vas a llegar o qué? Y Bobby Fischer dijo, no, se portó realmente, para mi opinión, grosero y muy soberbio, Bobby Fischer. Y es que bueno, era el campeón mundial, el campeón mundial, era el campeón de los Estados Unidos, entonces, pues, como que se sentía en derecho, pero tal vez en la realidad no era así. Al final, después de haber sido prácticamente que le rogasen para que asistiese, Bobby Fischer llega una hora tarde al encuentro con Boris Spassky. El tercer encuentro se juega en 2 de 3. Este último encuentro era el que definiría quién sería el campeón del mundo. Llega tarde, por supuesto, todos los periodistas que estaban ahí, porque este encuentro fue primera plana durante varios meses en todo el mundo. Y es que es un duelo simbólico entre las dos potencias que se han repartido el mundo. Bobby Fischer llega tarde, y ya tenían todo preparado, como si fuese un templete, como si fuese una sala donde habría muchas cámaras. Todo el mundo quería ver qué es lo que pasaba entre este duelo simbólico de las potencias. Pero Fischer dice, no, yo no quiero que haya cámaras. Yo no voy a jugar si estas sillas no se quitan. Y si no me dan para mí, para jugar, una habitación solitaria donde solamente estemos tú y yo, Boris Spassky, y tal vez el árbitro, pero no quiero cámaras, no quiero audiencia, no quiero nada. Y si no me lo dan, en este mismo momento, tomo mi avión de regreso a América y quédate con tu título. Boris Spassky para esto había dicho, es que yo no voy a aceptar el título por default. Si yo voy a perder sobre el tablero o voy a ganar sobre él, pero no voy a ser campeón del mundo nuevamente por default. Cuando llega Bobby Fischer con estas exigencias, Boris Spassky dice, ok, muy bien. Dice Boris Spassky que ese fue su gran error. Al haberle rogado tanto, al haberle prácticamente suplicado, al haber accedido a todas las exigencias de lo que hacía Bobby Fischer, había perdido la guerra psicológica. Boris Spassky dice que él llegó sugestionado al encuentro, él inconscientemente se sentía inferior a Bobby Fischer. Dice que una vez que accedió, que le dieron su habitación solitaria, como él había pedido, su mesa y solamente ellos dos, cuando se sentó empezó a maquinar como si fuese un reloj. Empezó a hacer como si fuese una armonía con todas sus piezas, las empezó a mover perfectamente. Boris Spassky no tenía oportunidad, cometía errores a diestra y siniestra. Pues bueno, terminó perdiendo la partida y por primera vez un americano en plena Guerra Fría había derrotado a la Unión Soviética. Como dije, Boris Spassky tenía todo que perder. Fue recibido como un traidor en la URSS, había deshonrado a la escuela de ajedrez de la URSS, había deshonrado todo el prestigio y les había dado grandes ánimos a los americanos para ganar la guerra. Bueno, en fin, eso es lo que pasa en un partido tan importante, en una guerra de internet. Y bueno, una vez que Spassky perdió todo esto cuando apostaron por él, pues para los Estados Unidos ya era el éxito, estaban realizados. Bobby Fischer regresa a los Estados Unidos como un héroe, como un campeón, es premiado, tiene conferencias con los políticos, todo el mundo lo reconoce. Y como realmente lo mandaron para eso, pues ya no tiene necesidad de seguir en el mundo del ajedrez y se retira. Se retira, ese fue el último campeonato que ganó, ya no tuvo mayor relevancia, como si se hubiese retirado, como si hubiese sido su último propósito, como si hubiese sido para por todo lo que había vivido, se retira una vez quitándole, por supuesto, quitándole el prestigio y quitándole el primer campeonato a la Unión Soviética y en qué tiempo. Pero para la Unión Soviética no había terminado esto. La historia apenas estaba comenzando. Como tenían que recuperar su honor a como diera costa, más allá de lo político para ellos ya era una obsesión, era una pasión a nivel nacional. Y tenían que recuperar ese prestigio como diera lugar y tenían que recuperar ese campeonato. Y no solamente ese, sino querían los que seguían. Pero ¿quién lo iba a hacer? Había dos candidatos.
Korchnoi y Karpov. Cualquiera de los dos era perfecto para ir a disputar ese campeonato mundial. No importa contra quién fuera. Tal vez contra otro Bobby Fischer, no lo sabían, pero tenían esos dos candidatos. ¿A cuál elegimos? Bueno, pues el dedo de la Unión Soviética señaló a Karpov. ¿Y cuál fue el rúbrico? ¿Por qué lo eligieron a él? Bueno, pues porque Karpov era un poco menor de edad y sobre todo porque su imagen les gustaba más para el ideal comunista. Y esa era la imagen que querían darle al mundo del comunista, del hombre comunista. Korchnoi pierde la cabeza. ¿Cómo va a ser posible que solamente por eso lo manden a él? No están tomando en cuenta mi talento. Tal vez yo podría hacer más por ellos. Pero no. La Unión Soviética no dio paso atrás. Y mandaron a Karpov. Pero Korchnoi se enfureció tanto que decidió escapar de la Unión Soviética. Al hacer eso se convierte en un traidor. Se convierte en un desertor y se convierte en alguien perseguido por la Unión Soviética. Y pues ahora, mientras era perseguido políticamente, Karpov, sin rival, se convertía en el campeón del mundo del ajedrez. Pues entonces, no, pero no había rival, era como si hubiese sido un campeonato de chocolate, porque ¿contra quién? Contra Fischer, ya no estaba Fischer, ya no tenía necesidad Fischer de estar ahí. Y la Unión Soviética, pues bueno, fue ganando los siguientes campeonatos, mientras tanto Karpov, pues digo, Korchnoi, pues no aparecía, hasta que un día Korchnoi vuelve al mundo del ajedrez. Y esta vez como candidato, pero no de la Unión Soviética, que regresa como candidato al mundo por Suiza. Karpov, siendo el candidato, el campeón mundial por la Unión Soviética, es el elegido, por supuesto, para defender su título. Y se convierte en uno de los duelos más escandalosos, tal vez el más escandaloso en la historia de los deportes. Un héroe nacional contra un traidor de la nación, disputándose para la Unión Soviética, el país con el mayor prestigio del mundo en el deporte del ajedrez, el título mundial. Es algo que fue escandalosísimo en aquellos tiempos. ¿Y quién habría de ganar? Karpov. Karpov habría de ganar la última partida. Al final, Karpov sí era el elegido. Y la Unión Soviética había tenido razón. Posteriormente fueron dándose más encuentros, ya había perdido pues mucho ese calor, ese quemazón de que era un traidor, Korchnoi, pero pues bueno, la guerra entre el traidor y el héroe nacional había terminado y había ganado el héroe nacional. Y pues bueno, una vez que Karpov había demostrado, no una, sino ya varias veces que era realmente el campeón del mundo, después de haber derrotado a, bueno, pues, a varios candidatos de otros países, haberse convertido varias veces en el campeón mundial y después de haber ganado no una, sino varias veces a lo largo de los años, también al supuesto traidor de la Unión Soviética, pues bueno, que ya se creía realizado, ya pensaba que podría vivir su vejez tranquilamente, siendo indiscutiblemente el campeón del mundo, pero no resultaría así. Aún le faltaba una rivalidad por superar y que le quitaría varias noches de sueño, porque muchos kilómetros crecía y nacía en el mundo del ajedrez Garry Kasparov. La rivalidad entre estas dos personas, entre estos dos grandísimos jugadores, ambos de la Unión Soviética, es la rivalidad más grande de todos los deportes. ¿Por qué? Porque 500 horas frente a frente, más de 500 horas frente a frente, durante 6 años, más aparte las más horas planificándose, pensando uno en el otro, o sea, tantísimo tiempo invertido, tantísima disciplina, tantísima energía invertida en este deporte solamente para vencer al rival, bueno, pues es digno totalmente de la mayor rivalidad de todos los deportes, pero analicemos un poquito. Usualmente cuando hay este tipo de presiones, cuando hay este tipo de rivalidades, no solamente entre equipos, entre personas, o sea, usualmente tenemos algo detrás. Siempre hay una razón por la que hay tanta presión política y económica. Y es que aquí hay una gran diferencia. Karpov era el héroe nacional del gobierno comunista del Kremlin y Kasparov era el símbolo de la perestroika, era el símbolo de la renovación de la revolución de Gorbachev. Quiere decir que estaban discutiéndose otra vez sobre el tablero dos ideologías. Había otra vez
una guerra intelectual sobre las 64 casillas. Como si fuera una energía como los conservadores y los liberales. O sea, teníamos una revolución dentro de estas casillas, una revolución rusa, una revolución el, de toda una ideología de lo que era la Unión Soviética en el mejor escenario, en la mejor doctrina, en la mejor educación sobre el ajedrez. Mejor no podía estar. Se dice que hay un comentarista que dice que solamente en España alcanzaron más de 13 millones de espectadores en la última partida de estas dos personas, Garry Kasparov contra Karpov. Y bueno, uno dirá, bueno, es que 13 millones, o sea, es cualquier cosa. Estamos hablando de que esto sucedió la última partida en 1987. No había internet. No había internet, solamente había lo que era la televisión y algunos otros cuantos medios. Hoy si combinamos varias transmisiones de Facebook, de YouTube, no sé, de la televisión, a lo mejor sí juntamos los 13 millones. Pero estos 13 millones solamente habían sido en España. Comentan que solamente se superó esta marca cuando España ganó la Copa Mundial y cuando Barcelona ganó la Copa de Europa. Es decir, tantísima gente viendo, reconociendo, solamente en España. Recordemos que también España es un país clave y es fundamental en la historia del ajedrez. Esta pasión que se despertó no solamente en la URSS, el escenario de toda esta historia del ajedrez, también en todo el mundo. Todo el mundo estaba pendiente del encuentro entre Garry Kasparov y Karpov y, a mi opinión, sí se lleva la mayor rivalidad de todos los tiempos. No solamente por tantísima energía, tanto invertido uno en el otro, sino por todo lo que se movía, toda la pasión que representaba y tantísimo contexto histórico que esto tiene. Es increíblemente rico el ajedrez, definitivamente. Y bueno, es que estamos hablando de, pues ya 1970s, 80s, pero ¿qué ha pasado después? Venimos recorriendo, venimos en un avión visitando cada momento de la historia, pues desde más o menos el siglo V, pasando por tantísimos sucesos. ¿Qué hay de hoy? ¿Qué es lo que ha pasado hoy? ¿Qué es lo que hemos visto hoy? ¿Qué se ha dado de nuevo? Y pues podemos mencionar a las hermanas Polgar, tres hermanas húngaras, padres pedagogos, jamás fueron al colegio, pero fueron educados por supuesto, padres pedagogos, siendo autodidactas y con la diferencia de que el ajedrez sería una asignatura más para ellas. ¿Y esto para qué? Bueno, ellos tenían la determinación, se comenta que tenían la determinación de alcanzar dos objetivos. Los genios no se hacen, no, los genios no nacen, se hacen. Y las mujeres también pueden jugar al ajedrez. Terminarían alcanzando los dos objetivos porque se convertirían en grandes jugadoras de ajedrez las tres. Sobre todo la pequeña. Estamos hablando de la pequeña Judith Polgar, que a los 15 años ya había ganado el título de gran maestro, se convirtió en gran maestra internacional, será la única mujer en estar en el top 10 de jugadores internacionales, de los mejores jugadores del mundo en 1996. Y en 2002 venció a Garry Kasparov. Bueno, siendo la primera y única mujer en lograrlo, pues bueno, creo que es un gran logro, demostraron realmente lo que podían hacer, demostraron que los genios no se hacen y que las mujeres también pueden jugar al ajedrez. Y es que recordemos una cosa, como el ajedrez viene de estas culturas donde las mujeres pues prácticamente no tenían voz ni voto, entonces tampoco tenían acceso tan sencillo al ajedrez. Y estas tres mujeres vinieron a revolucionar completamente esa ideología. A partir de entonces, inclusive en la Unión Soviética también se estaba dando paso a que las mujeres también jugaran al ajedrez. Por supuesto, como tenían pues varios cientos de años de retraso, no jugaban al mismo nivel que los hombres, pero estas tres vinieron a ganarle al mismísimo Garry Kasparov. Y si hablamos de contemporáneos todavía más actual, tenemos que mencionar al gran Magnus Carlsen. Este es un joven campeón mundial de ajedrez en 2003 a los 22 años. Por supuesto, uno de los más jóvenes después de Garry Kasparov. Y ha conseguido la puntuación más alta de todos los tiempos.
2.882 puntos Elo. Los puntos Elo son resultado de una fórmula bastante compleja, una fórmula matemática que abarca la manera de jugar, o sea, evalúa varias cosas de manera matemática sobre el tablero. Y al final nosotros tenemos de Magnus Carlsen, pues él puso la vara más alta en 2.882 puntos. Él es el que está reinando ahorita, es el actual campeón de ajedrez y bueno, quién sabe qué es lo qué es lo que logre o cuando veamos una nueva rivalidad, no sé, una especie de Karpov-Kasparov, una nueva rivalidad de Spassky y Fischer, no sé, o sea, la verdad estoy un poco ansioso de ver quién es el rival que viene a competir y a poner nuevamente esa rivalidad, acercar nuevamente a los focos, a los medios, prender nuevamente esta pasión de lo que es el ajedrez. Estoy un poco ansioso, la verdad, me emociona muchísimo. Y bueno, es que se dice que el ajedrez, hay una pequeña disputa ahí, porque no todas las máquinas, por supuesto, hay muchísimas máquinas ahora con lo que tenemos en inteligencia artificial, esto es hablando todavía contemporáneo. Se han hecho muchas máquinas para jugar al ajedrez, ¿no? De tal manera que hoy inclusive podemos encontrar algunas aplicaciones. Yo personalmente he utilizado varias aplicaciones para mejorar mi juego, ahora sí que para entretenerme inclusive en el transporte público. Y yo digo aplicaciones porque no necesariamente tienen que estar conectadas a internet. O sea, podemos jugar nosotros con alguna otra persona de cualquier parte del mundo. Creo que ya lo mencioné, pero también hay programas que también pueden jugar al ajedrez. Sin embargo, no juegan del todo bien. Sí, o sea, ya le han ganado campeones del mundo estos programas, pero siguen teniendo ciertas imprecisiones. Y bueno, es que se dice que el número de partidas posibles sobre un tablero de ajedrez de 64 casillas es de un uno seguido de 123 ceros. Esas son las distintas partidas que podríamos jugar. Se dice que inclusive es un número más alto que átomos en el universo. La verdad no lo sé, pero comprendo perfectamente por qué ninguna máquina puede jugar aún hoy perfectamente al ajedrez. Tal vez sea como esa imperfección que nosotros no podemos quitarnos del ser humano, como una muestra de la imperfección que nos caracteriza a nosotros y que no podemos llegar completamente a ser la divinidad que mueve a las piezas en el ajedrez. Me gusta pensarlo así. Pero bueno, estamos hablando de muchísimo, de que el ajedrez y que movimientos y que jugadas y que campeonatos, pero vamos a ver, vamos a comprender un poquito de a qué se refiere, cómo se juega, qué movimientos estamos diciendo. No vamos a adentrarnos muchísimo, solamente vamos a ver unos pequeños movimientos, vamos a ver una breve explicación de cómo se mueven las piezas y por qué son tan complejas y por qué tanta riqueza detrás de ellas. Bueno, el objetivo del juego consiste en capturar al rey enemigo. El rey enemigo da la casualidad de que no es la pieza más poderosa. Tal vez debería de serlo, porque eh, alguien que dirige a alguien, no sé, que gobierna un país, teóricamente, debería de ser tan capaz de dirigir a toda una nación. Inclusive eso también se representa en el ajedrez porque el rey no es la pieza más poderosa, ni siquiera es la más hábil, ni la más rápida. Yo consideraría que es la que sigue en nivel de importancia según las facultades que tiene después del peón. Porque el peón tiene está más limitado, pero el rey también tiene muchísimas limitaciones. Sin embargo, es al que tenemos que proteger y pues bueno, esas son las reglas del juego. Inclusive esto lo representa. Este es el objetivo, captura el rey enemigo. Como tal, no capturas, no te lo quedas, no se lo quitas del tablero al rival. Simplemente se termina el juego cuando el rey, no importa para dónde se mueva, no importa qué casilla toque, habrá una pieza que lo está esperando para capturarlo. El acorralar al rey de tal manera que ya no se pueda mover y que ninguna de sus piezas lo pueda salvar es el verdadero objetivo de este juego y por eso es tan, no sé si sería complicado, pero es tan interesante, tan entretenido y tan estratégico.
Como les decía, el rey es de las piezas, es de la pieza, tal vez de las piezas menos importantes en cuanto a movimientos, pero en cuanto a valor de piezas es el mayor, es el más importante y es el que hay que proteger a toda costa. Estas son las posibles casillas a las que se pudiese mover. Está un cuadrito ahí nada más. En este cuadrito se puede mover a cualquier casilla, pero solo una a la vez. En cualquier dirección se dice, pero solo una a la vez. Entonces, pues, si lo comparamos con otras piezas que ahorita vamos a ver, pues veremos que realmente es nada. En comparación con la reina, la pieza más poderosa. Fíjense que la reina puede moverse en cualquier dirección, diagonal, vertical, hacia adelante, hacia atrás. Es decir, puede capturar a diestra y siniestra, puede causar daño a diestra y siniestra sin que la atrapes, puede pasar de una esquina a la otra en un solo movimiento, puede llegar de, no sé, de esta columna a esta otra, puede proteger, puede atacar al mismo tiempo, puede atacar, puede amenazar a varias piezas al mismo tiempo y elegir a la que quiera, a la que más le guste y estar prácticamente impune porque se mueve para donde le permitan. Por eso es que capturando a la reina es como si le cortases un brazo o una pierna a tu oponente, porque va a ser muy difícil que se levante a menos que también le quites la suya y puedas equilibrar el juego. De lo contrario, estarás jugando en desventaja así tengas dos o tres piezas más. Vamos a seguir con la torre. La torre, yo les digo que es como una jerarquía de qué pieza vas a sacrificar primero. Por supuesto, coloqué al rey primero porque es el que no podemos sacrificar, ese es el objetivo del juego. La que menos puedes sacrificar en como si fuese una especie de columna de rangos, de una pirámide de que tiene más valor, bueno, pues sigue la reina. Después considero yo que es la torre, porque la torre se puede mover en cualquier dirección, puede saltar casillas negras, casillas blancas, no tiene ningún experimento, solo que lo haga en vertical. Solamente para arriba o para abajo, puede ir hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, pero no puede hacerlo en diagonal. Y puede capturar, se dice capturar al irle quitando piezas a tu rival, puede capturar piezas, por supuesto, hacia adelante, hacia atrás, pero siempre en diagonal, las casillas que quiera, pero digo en diagonal, en vertical, solo en vertical, no se puede otra. Después está el alfil. El alfil también puede moverse de atrás hacia adelante, puede moverse las casillas que quiera, pero tiene la limitante que solamente puede hacerlo en diagonal. Y como solamente puede hacerlo en diagonal, quiere decir que solamente puede moverse en un color de casillas. Cuando yo me enfrento a rivales y he perdido varias piezas y el otro rival lo fuerte que tiene son sus alfiles, basta con que tú pongas al rey en la casilla diferente al alfil, en este caso sería una casilla negra, y estará completamente a salvo. Puedes olvidarte de que está atacando porque jamás lo va a tocar. El alfil, este alfil, por ejemplo, el alfil blanco, jamás va a tocar las piezas negras. Por eso tenemos dos alfiles, porque uno es para las piezas negras, las casillas negras, y otros para las casillas blancas. Perdiendo a uno, pues te van quitando cierta movilidad y cierta ventaja de que tú puedas capturar el rey enemigo. Después está el humilde peón, que podríamos decir que es humilde, pero ya lo dijeron en la Revolución Francesa, en el Café de la Réforme, más o menos, mando un poco fallo mi francés. Eh, este peón es el alma del ajedrez. Solamente puede moverse una casilla a la vez, solamente puede moverse en línea recta, solamente puede moverse sobre su columna y no puede dar pasos hacia atrás. No puede moverse hacia un lado, no puede moverse hacia el otro, solamente sobre su columna. Y entonces, como se dice que cómo come o cómo captura. Bueno, puede capturar en diagonal. Y una vez que captura, no sé, en este caso si quisiera capturar a la torre, bueno, pues sustituye a la torre y el peón se queda en su lugar. O si lo mismo, si quisiera capturar al, al caballo, bueno, pues toma el caballo y se lo queda, se queda en su lugar y ya.
cambiaría, es la única manera que tiene para cambiar de columnas. En este caso a mí me gustaría tomar la torre porque el caballo no podría defenderse. En cambio, si yo tomo el caballo, pues la torre podría capturarme solamente moviéndose y quitando a mi peón y quedándose en ese lugar. Así es como se capturan las piezas. Lo que mencionábamos, ¿qué es lo que sucede cuando el peón sobrevive a todo este bombardeo, sobrevive, logra pasar como si fuera un mensajero de guerra al otro lado? Se convierte en algo más, trasciende al puesto como si fuera puesto al que quisiera. Usualmente lo más frecuente es que ascienda a ser una dama, pero también podría ser un caballo, podría ser una torre, podría ser un alfil, dependiendo de lo que el jugador quiera. Pero no se puede quedar como peón porque el peón está estrictamente prohibido que regrese, que camine hacia atrás. Eso es imposible. Bueno, vamos a ver un poquito del por qué me es tan divertido este juego, por qué es tan estratégico, porque se trata de pensar tantísimo. En este caso la torre está atacando al rey. Ah, se me olvidaba mencionar que el tablero, estamos de acuerdo que tiene 64 casillas, pero para nosotros identificar de qué casilla estamos hablando, para dónde te puedes mover, bueno, pues en la parte de abajo tenemos lo que son un sistema de coordenadas donde abajo tenemos letras y en las columnas de la izquierda tenemos números. Siempre va a ser respecto, la numeración empieza, el eje coordenado empieza respecto a las blancas. En este caso, nuestra torre en E1 está atacando al rey, o sea, lo tiene ya en la mil. Está atacando al rey en E8. Entonces, la ventaja que tiene la torre es que aunque está de hasta abajo, puede atacar al rey que está hasta arriba de nuestro tablero. Vamos a ver qué es lo que hacen las negras para evitar ese ataque. Lo que pueden hacer, usualmente lo que se es que atraviesas más bien lo que tienes que hacer es que tienes que atravesar una pieza. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál quieres atravesar? ¿Cuál es posible que te quiten? Eso lo decides tú. Esta es la parte en donde nosotros tenemos que saber hacer sacrificios, porque es inevitable hacer sacrificios en este juego. Pues bueno, ya el alfil agarra, el alfil blanco agarra, cambia de posición y ataca a lo que es el alfil negro, el que está protegiendo al rey, y a un peón. Pero pues, dado que acaba de mover el blanco, pues tiene que mover el negro, ¿no es cierto? Pues sí, pero ¿cuál de los dos? No puede mover el alfil, tiene que mover a fuerza el peón, porque el alfil está atravesado, se dice que está clavado, y es que si lo mueve, el rey está en peligro. Entonces sería una jugada ilegal. Tendría que capturar a ese alfil en D6 a fuercita con ese peón que tiene a la izquierda. O, en dado caso, podría tomar la reina y capturar a ese mismo alfil. Pero vamos a ver qué es lo que hace. Pues bueno, este rey se fue. ¿Por qué se fue? No, pues quién sabe. Vamos a ver qué es lo que hace, por qué se retira. En este caso podríamos decir que se desclava el rey, perdón, el alfil. El blanco tendría todo el derecho de tomar ese alfil, el alfil negro que tenemos en E7, pero pues vamos a ver qué es lo que hace, vamos a ver cuál es la estrategia. Pasa la reina de lo que estaba en F3, lo pasa a E8. Se dice que está en jaque porque está atacando al rey, o sea, el rey está amenazado y el negro tiene un movimiento para evitar esa amenaza. Vamos a ver cuál es el movimiento que hace para evitarlo, para zafarse de este lío, de este embrollo que lo acaban de meter, que es de este problema. Captura con el alfil en F8, captura a la reina, el blanco sacrifica a la reina, lo que acabamos de decir es la pieza más importante y termina comiéndose el alfil, digo, el peón. Y esto es mate. ¿Qué quiere decir con mate? Que acabamos de ganar el juego. Se dice más bien jaque mate
porque el rey ya no tiene a dónde ir, ya no tiene a dónde irse. Si se moviese a la casilla de E8, bueno, lo capturaría, lo que decía, hay una pieza esperando para capturarlo, lo capturaría la torre que tenemos en E1. Si se moviera a la casilla de abajito a E7, también la capturaría la casilla en E1. Si capturase al alfil en C7, lo capturaría el caballo. Y bueno, es que creo que me faltó mencionárselo por ahí, pero el caballo tiene como en L tres casillas hacia adelante y ya sea una a la izquierda o una a la derecha. Así es como se mueve el caballo y es la única pieza que puede saltar piezas, por eso podría sin ningún problema capturarlo. Entonces aquí el negro acaba de perder el juego. Una estrategia bastante por todo lo que se movió ahí. Vemos que pues, realmente ni siquiera el blanco ni siquiera tuvo que mover los peones. El negro no tuvo siquiera tiempo de sacar sus otras casillas, sus otras piezas de sus casillas. Lo que es la torre, las torres están intactas, jamás se movieron. El alfil negro, bueno, pues hasta tuvo que regresar a su posición inicial. Los caballos apenas si salieron y el blanco ya ganó. Esta es la creatividad que a mí tanto me gusta. Vamos ahora. ¿Qué me enseñó el ajedrez? Ya hablamos de todo lo que tiene como contexto el ajedrez, pero a mí personalmente lo que yo he aprendido al jugar este juego, primero es autocontrol, por mencionar algunas, disciplina, adaptación, administración del tiempo, porque bueno, estas partidas, si nosotros jugásemos con algún amigo, yo que he jugado con mi hermano, bueno, pues nos podíamos pasar algunas horas, tal vez en una sola partida, pero realmente no, realmente las reglas, tanto internacionalmente como en algunos otros torneos, tienen un límite de tiempo y como les mencionaba yo alguna vez, perdí por exceder ese límite de tiempo, entonces puedes perder por dos maneras, puedes perder ya sea, digo, en realidad son tres. La primera es que te hagan jaque mate, que capturen a tu rey. La segunda es que acabes con tu tiempo, perderías absolutamente por default. Y la tercera es que abandones la partida. Es decir, oye, es que para qué, la verdad, estás en total ventaja, tienes una gran posición, no tengo cómo defenderme y ahorrémonos mucho tiempo, ¿sabes qué? Perdí, tú ganas. Eso es abandonar una partida, eso es, pues, no tanto, no se dice aquí darse por vencido, pero sí, sería como admitir tu derrota. Otra cosa que he aprendido aquí mucho es sobre el pensamiento flexible, encontrar la manera de cómo hacer para salir, cómo, qué piezas dar, y si doy esta, ¿qué es lo que pasa? Y si doy esta otra, ¿cómo puedo moverme? Y si llega a capturarme aquí, ¿cómo la voy a defender? ¿Cómo voy a proteger esta pieza en caso de que quiera venir a atacarme, quiera venir a quitármela? Tengo que tener algo con qué responder a ese ataque. Eso es algo que me ha enseñado y eso es algo que realmente me ha sido de gran utilidad. Yo platico una experiencia en la que yo necesitaba, precisamente en el semestre que pasamos durante el 2020, yo tenía que sacar, yo platico por algo que aprendí precisamente en este juego, necesitaba sacar mi papel, como si fuese una especie de certificación, un papel que avalara mi nivel de inglés, por lo menos de B1. Fui a Zacatenco, pedí mi examen de B1 y me dijeron, oye, es que lo tenemos hasta dentro de más o menos eran 15 días hábiles, pero yo lo necesitaba pues casi cortadito de tiempo, 15 o 14 días hábiles, o sea, ese era mi única oportunidad y si llegaba a reprobar ese examen, el proyecto que yo estaba trabajando, yo quedaría descartado y realmente no me tomarían en cuenta porque no cumplo con ese requisito y yo quedo fuera. Yo dije, es que debe haber alguna otra manera, porque no me gusta dejar las cosas a una sola, en un solo movimiento. Me gusta proteger, me gusta tener, como el ajedrez, me gusta saber qué responder en caso de que algo no salga como lo planeo. Me gusta proteger mis piezas, entonces yo quería proteger también ese papel que me estaban pidiendo. Para mi fortuna, llega perdón, a Zacatenco una promoción, una oportunidad en la que te aplican un examen de tal manera que tú puedas obtener una certificación. Oye, pero es que yo no necesito una certificación, yo nada más necesito tener el papel, necesito demostrar que tengo el nivel de inglés necesario. Bueno, pues es que es un poco más cara, sí,
pero si alcanzas el nivel necesario, si alcanzas la certificación, también te la aceptamos, así me dijeron cuando yo estaba haciendo este proyecto. Por supuesto era más cara y es que ya había yo gastado en el examen anterior. ¿Y qué hacer? O sea, protejo mi pieza sacrificando, ¿no? Este otro capital, este otro dinero. Pues la decisión fue que sí. Yo decidí que, bueno, no importa, aunque me den mi papel ahorita, no importa que tenga dos papeles del mismo nivel, no pasa nada. Es seguro que yo tenga este requisito, lo acepto. ¿Sabes qué? Voy a hacer el examen. Bueno, tuve que hacer también otros trámites. Llego al día del examen, me dan mi título que avala mi nivel de B1, ya estoy feliz. Y ese mismo día llega el resultado del examen anterior y yo lo había reprobado. Si no hubiese sido decidido y si no hubiese aprendido a proteger mis piezas, el proyecto en el que tanto me había esforzado me habría hecho a un lado por no tener el nivel necesario de inglés. Y la última, la más importante, la que uso incluso más seguido, es el pensamiento racional. Uno de los principios, hay varios principios para jugar el ajedrez, pero uno de los más importantes es siempre concéntrate y deja a un lado las emociones. Muchísimas jugadas en este juego son para despistar al rival, son para meterle presión, son para hacerlo meter en ansiedad. Por supuesto, en los partidos oficiales no puedes hablarle a la otra persona, no puedes hacer gestos, no puedes gesticular porque se considera que estás molestando a tu rival y lo estás distrayendo a propósito. Si el rival se distrae pensando en cualquier otra cosa, bueno, pues será su problema. Está usando su tiempo como él quiere. Pero si tú lo forzas, entonces se convierte en algo ilegal y pueden hasta anularse tu partida y perder por default. Pero muchas de las partidas, como no podemos hacer nada físicamente, bueno, entonces movemos ciertas piezas para meterle inquietud. Y estas piezas, estas jugadas, este juego dentro del ajedrez, también ha ganado partidas personalmente, también me ha dado varias partidas porque el otro rival siente la presión y empieza a hacer sacrificios a diestra y siniestra, sacrificios innecesarios, y bueno, eso es material que a mí me sirve para terminar la partida lo más rápido. Entonces, el autocontrol y el pensamiento racional, sin las emociones, sin precisamente tener vinculadas siempre las emociones, es algo que me enseñó en el ajedrez y que me ha sido de gran utilidad. Pero bueno, yo esto lo aprendí desde niño. Y ¿qué es el ajedrez para los niños? Yo ahora ya de adulto me veo y sí, la verdad, sí, estaría dispuesto a que mis hijos también conocieran el ajedrez, porque ahora, ya con todos los estudios que se han hecho, se ha determinado que el ajedrez es una herramienta pedagógica, porque les enseña a los niños, hay niños que tienen un cerebro como si fuera una esponja, flexible como si fuera una liga, tantísimos valores y tantísimas formas, tantísimas pasiones como a mí me los enseñaron. ¿Cómo qué? Como saber ganar y perder. Yo estoy de la idea de que para saber ganar, primero tienes que saber perder. Y alguien que no sabe ganar, bueno, pues tampoco, definitivamente tampoco va a saber perder. Y viceversa, alguien que no sabe perder, tampoco sabe ganar. Entonces este círculo vicioso también me lo ha enseñado el ajedrez y es una herramienta pedagógica que creo que es necesaria que se les enseñe a los niños. Algo que también a los niños también se les tiene que enseñar y que he aprendido personalmente es que dentro de ese tablero, dentro de esas 64 casillas, la suerte no existe. Existen solamente responsables, como lo mencioné antes, de la victoria o de la derrota. Pero es que no te puedes quedar siempre en la derrota y es que, bueno, no, como la Unión Soviética, no solamente es perdí, ya, ni modo, no, no, no. ¿Por qué perdí? Preguntarse, ¿por qué perdí? ¿Cuál fue el error? ¿Dónde estuvo la equivocación? Y poco a poco, sin darnos cuenta, vamos siendo autocríticos. Vamos estudiando nuestros errores con el objetivo de no volver a cometer uno similar. Por supuesto, después de mencionar el número de uno con a la 10 a la 100 por la, pues, hacia, 1 por 10 a la 123 posibles partidas que hay dentro de un tablero de ajedrez, pues es imposible que nosotros aprendamos todos y cada uno de los movimientos. Pero sí hay ciertas posiciones que se pueden llegar a repetir. Hay ciertas variantes que nosotros podríamos alterar, que nosotros podríamos inclusive diseñar en un partido de ajedrez
Y si nosotros sabremos apreciar estas pequeñas similitudes, entonces nosotros podremos mejorar muchísimo. Y esto solamente se logra pues siendo autocríticos, analizando dónde le hemos regado, dónde nos hemos equivocado, y no solamente en el ajedrez, sino en cualquier otro error que cometamos en el ámbito profesional, personal, etcétera, etcétera. Y bueno, principalmente a los niños les enseña algo que son los valores. Se le llama que es el gimnasio de la mente, pero únicamente preventivo. Y estos estudios ya están avalados, si no recuerdo, por el Instituto Albert Einstein en Nueva York. Es decir, una excelente herramienta pedagógica y que yo siempre recomendaré, sin importar la edad, principalmente los niños, por supuesto, pero sin importar la edad, siempre recomendaré. Bueno, hay también precisamente un narrador de partidas de ajedrez, también cuenta lo que se hizo en no, en un centro de Colombia, me parece, unos estudios con unos niños jugando al ajedrez, enseñándoles cómo jugar al ajedrez y a la vez enseñándoles valores. Bueno, es que si tú le enseñas a un niño con música, también menciona ahí, por supuesto que el niño va a aprender rapidísimo lo que acabas de mencionarle. Pero ¿cómo le enseñas unas posiciones tan complejas? ¿Cómo le enseñas pasos tan complejos? Estrategias a un niño que pues su mente está enfocada en jugar. Pues también con la música se los enseñaron y con interacción física. Por ejemplo, platicaba este analista, este comentarista, que para decirles, enseñarles cómo se mueve un peón, le decía, oye, es que tú vas a ser un peón, no sé, pongamos un nombre. Oye, Gustavo, tú vas a ser un peón. Tú vas a jugar hoy el papel del peón y el peón es el más valiente, por lo que nunca se va para atrás, ¿eh? Nunca da un paso atrás. Entonces, siempre que tú avances, avances hacia adelante. Oye, pero es que crees que el peón es decidido, es recto, va por lo que quiere. Por lo tanto, tú también tienes que ser recto y caminar solamente sobre tu columna. Nunca te desvíes, ve recto. Este tipo de cosas son las que a los niños los marcan no solamente cómo se juega el ajedrez, sino también esos valores que ellos necesitarán para, para crecer en su vida adulta. ¿Qué otra cosa les enseña a los niños? Bueno, de lo que también leí, de lo que investigué, solo mover cuando te toca. Ah, me ha tocado varias veces jugar con niños más pequeños, inclusive empezar a enseñarles algunas cositas. Y como también se emocionan, al igual que yo, pues ya quieren mover, ya quieren tocar. Entonces, no, una parte del juego es solamente mover cuando te toca, sin importar que ya lo tengas. Y es que tú ya quieres moverlo porque si llega a descubrir la posición, tu estrategia, pues es mucho más fácil que la aniquile, que es mucho más fácil que te responda, pero no puedes hacer nada, porque de eso se trata el ajedrez, de descubrir la estrategia del otro y utilizar su estrategia en su contra. Bueno, pues los niños tienen que aprender eso de que tienen que tener paciencia y solamente mover cuando les toca. Por lo tanto, así aprenden a esperar, ¿no? El ser pacientes es una virtud que a mí siempre me ha funcionado muchísimo y me ha dado muchos más frutos que el ser impulsivo. Un pensamiento lógico también es fundamental que nosotros lo mencionemos. En el ajedrez muchas veces tenemos ciertas piezas, ciertas posiciones enemigas en las que nosotros podríamos contrarrestarlas y podríamos abrirle paso a nuestras piezas si quitásemos ese bloque que está ahí, sobre todo de peones. Bueno, realmente estos casos suceden más con los peones, por eso decían que los peones eran el alma del ajedrez, porque juntos hacen un fuerte muy difícil de romper. Y hay que tener pensamiento lógico. ¿Qué va primero? ¿Qué pieza muevo primero para que esos peones no avancen hacia mí, no me sigan atacando y al contrario yo los destruya para que puedan pasar, yo les digo, mis tropas, puedan pasar mis piezas? Bueno, pues tengo que poner a caminar a esa ardilla y tener ese pensamiento lógico siempre. Bueno, pues si a los niños les enseñamos también ese pensamiento lógico, es mucho más sencillo que ellos tomen buenas decisiones, no solamente sobre este juego, sino también en toda su vida infantil, adolescente y adulta. Y bueno, es que
como yo mencionaba, no solamente es para los niños benéfico, sino para absolutamente todas las edades. He jugado también contra gente mayor y vaya, es sumamente difícil porque tienen tantísima experiencia en este juego que es muy difícil seguirles el paso. Uno comete muchísimos errores y ellos alcanzan a ver cosas que nosotros no, por supuesto. Bueno, pues es que a eso se le llama experiencia, ¿verdad? Pero no solamente en ese sentido les es benéfica a la gente adulta. Se dice que, acabo de mencionarlo, que es un gimnasio de la mente, pero preventivo. ¿Por qué preventivo? Porque en nosotros ejercer todo este pensamiento, lo que es la concentración, el control de primer impulso, todo lo que simboliza el jugar al ajedrez para la mente, todo lo que necesita la mente para jugar al ajedrez, es un ejercicio que previene muchísimas enfermedades, muchísimos padecimientos, sobre todo mentales, sobre todo cerebrales. Entonces, realmente es un gimnasio para la mente, realmente la mente tiene que tomar muchísimos recursos para poder jugar una partida de ajedrez y se dice que en un futuro, dado todo lo que todo lo que proporciona el ajedrez, los doctores te van a recomendar para tu salud mental jugar una partida de ajedrez, un crucigrama al día, ejercicio físico moderado y alimentación equilibrada. Porque bueno, para estar bien es necesario cultivar nuestra mente y qué mejor forma de cultivar nuestra mente que un gimnasio mental, el ajedrez. Este retrasa el envejecimiento y pues bueno, si nosotros queremos mantenernos jóvenes mentalmente, hay que jugar al ajedrez. En este mismo estudio, principalmente enfocándonos en la vejez, se, se checaron, tomaron en cuenta 461 personas mayores de 65 años durante 21 años consecutivos. Y a una parte le dijeron, ¿puedes jugar al ajedrez? Por supuesto, muchísimo les gustó y continuaron jugando al ajedrez. A otra parte le dijeron, si quieres, no juegues al ajedrez. Bueno, pues aquellos que jugaron al ajedrez tienen mayor reserva cognitiva y a lo que yo entendí es como si fuera un depósito que entre más lleno está, menos riesgo tenemos de demencia senil. Se vuelve a comprobar otra vez que el ajedrez es un gimnasio de la mente preventivo, porque bueno, aquellas personas que no lo jugaron durante tanto tiempo, pues aunque lo empiecen a jugar, habrá daños irreversibles que ya no serán tan fáciles de, de compensar, ¿no? Y para algunos ejercicios que este mismo estudio arrojó es que el ajedrez es la mejor gimnasia mental que pudiésemos hacer. El bridge es un juego de cartas que también destreza mental y nos ayuda muchísimo. Lo que es el bridge y el ajedrez son buenísimos para nuestra mente. Y el bailar, ¿por qué? Por la coordinación. Este conjunto de tres acciones, de tres hábitos más que hobbies, es lo que nos mantiene en una vida saludable y es algo que realmente deberemos nosotros de tomar en cuenta al momento de tener o de planificar una vida saludable, un estilo de vida saludable. Muchas veces yo que he leído también sobre artículos de salud, se toma mucho en cuenta que no comas azúcares, alimentación balanceada, ácido úrico me parece que se llama el que nos dan las carnes, pero mucho es enfocado hacia la salud física, casi nada hacia la salud mental de este tipo de cosas y sin darme cuenta, bueno, al menos yo y algunos miembros de mi familia ya hemos empezado a trabajar en ella y realmente es muy funcional. Sí se siente esa diferencia e inconscientemente empiezas a plantear algunas cosas, resolver algunos problemas como si fueran problemas que se te presentan en el ajedrez. Lo normal en la gente que no participa en estos estudios, que no participa haciendo estos tipos de hábitos, es que sí tiene cierta pérdida cognitiva y desarrolla con mucho mayor facilidad lo que es la demencia senil. Queda comprobadísimo. Y pues bueno, el ajedrez, un juego con tantísima historia, con tantísimos contextos, con tantísimas disputas, con tantísima rivalidad, con tantísimo arte, con tantísima creatividad, con tantísimos beneficios, con tantísimas enseñanzas, con tantísimo de todo, pues creo que es algo que deberíamos
de tomar en cuenta siempre. Creo que debemos de aprenderle siempre algo al ajedrez. Creo que se aplica para este, no es la excepción de que el que pierde es el que más aprende. Creo que todos deberíamos de jugar alguna vez siquiera una partida de ajedrez, perderle el miedo y perderle ese concepto de que solamente es para, como si fuera para inteligentes, como si solamente fuese para ciertas personas, es absolutamente abierto para todo el mundo. Si nos damos la oportunidad a nosotros mismos de entrar en este mundo de la estrategia del ajedrez y emocionarnos con lo que alguien puede hacer, pues creo que habremos dado un gran paso para adelante de manera personal. Espero que les haya gustado. Esta es mi pasión. Si quieren tener una vida saludable, si quieren eh, mejorar muchísimo en cuanto a las decisiones, en cuanto a control de emociones, en cuanto a pensamiento lógico, en cuanto a planteamiento de problemas, en cuanto a todo este tipo de cosas, pues yo les recomendaría abiertamente y siempre jugar al ajedrez. Espero que sí les haya siquiera tocado esa cosquillita para que podamos, para que se animen a jugar una partida de ajedrez y bueno, pues si lo quieren, pues aceptamos, ¿no? También me gustaría jugar. Esta es mi pasión es el ajedrez. Muchísimas gracias.